los estudios de género en tiempos fundamentalistas para celebrar los 25 años de la maestría en género y desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La intención de esta mesa es poder explorar las características y las dinámicas que definen aquellos movimientos que instalan y reproducen discursos contra la perspectiva de género en nuestras sociedades. A lo largo de las décadas, diversos nombres han intentado dar forma analítica a estos grupos: fundamentalismo, integrismo, conservadurismo. Aunque usualmente asociados a la derecha o ultraderecha en contextos neoliberales, tampoco están ausentes algunas militancias de izquierda, aunque en menor medida. Como ustedes saben, nos encontramos en un momento en el que desde hace algunos años hemos visto un resurgimiento de fuerzas conservadoras, como por ejemplo Milei o Noboa, entre otros. En el Perú, por ejemplo, estas fuerzas conservadoras han ido creciendo o han ido incrementando su accionar en los últimos años. Desde la reproducción de imaginarios que refuerzan ideas como la heterosexualidad obligatoria, la familia tradicional o el lugar tradicionalmente asignado a las mujeres, hasta la intervención en el diseño de las políticas públicas, sea interviniendo en el diseño de las normas o en su implementación. Sin duda, este escenario pone en cuestión el desarrollo de los derechos humanos de todas las personas. Aunque esto no empezó en los últimos años y sin duda proviene de una historia mucho más larga, en las últimas décadas ha tomado nuevas formas. Se ha plegado en nuestras sociedades de otra manera. Si bien desde los 90 un conjunto de iniciativas promovidas desde la sociedad civil permitió profundizar la construcción de un conjunto de políticas que promovían la igualdad de género, el reconocimiento de las personas LGTBI, la promoción de derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas, también nos permitió ver una articulación conservadora más profunda. Desde los inicios del siglo XXI hemos visto el surgimiento de movimientos como Con mis hijos no te metas o las campañas promovidas mediante la frase ideología de género, que han presentado, por un lado, ya no solo una argumentación basada exclusivamente en significantes religiosos, sino también han contribuido o han construido un frente ecuménico conservador, integrado por diversos sectores, católicos y cristianos, especialmente los movimientos neopentecostales. Pero sin duda el asunto no queda ahí. Los debates iniciales académicos preguntaban cuál era el papel de la religión en la política, siguiendo rutas más sociológicas e históricas. Ahora las interrogantes discurren entre comprender el discurso, las acciones políticas y las subjetividades. Y además, cada vez se analiza con mayor profundidad el papel de los feminismos y los movimientos LGTBI, sus agencias y los retos que estas oleadas conservadoras implican para sus agendas. En este punto, además, un interrogante clave es pensar y analizar el lugar que ocupan los estudios de género en nuestra región y los otros escenarios globales frente a estas políticas conservadoras. ¿Cuál es el futuro de estos estudios, no solo como producción de conocimientos, sino como una práctica política? O también, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos frente a esta realidad? Para poder debatir hoy sobre esto, contamos con dos personas que han trabajado intensamente el tema en nuestra región y cuyos aportes nos han ayudado a analizar las dinámicas de estos grupos y las reacciones que han promovido en nuestras sociedades. Tenemos a Juan Marco Bayone, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y en Sociología por la New School University. Es investigador del CONICET y profesor titular de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Su amplia trayectoria en publicaciones se especializa en el estudio de los vínculos entre religión y política y en las regulaciones legales sobre la sexualidad y la reproducción. También nos acompaña Cristina Vega. Ella es doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid,
Desde el 2011 trabaja como profesora investigadora en el Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo, Ecuador, departamento que coordina en la actualidad. Imparte docencia en teoría feminista y estudios críticos de género, raza y clase en América Latina, en la maestría de género y el doctorado de sociología. Investiga sobre trabajo, reproducción y cuidados y sobre neoliberalismo autoritario y movimientos antigénero. Es parte del programa de investigación Reproducción Ampliada, Cuerpos, Alimentos y Ambiente de la Flaxo y de Laboratoria, espacios de investigación feminista. Entre sus publicaciones se encuentran Reproducción Ampliada desde los márgenes, también La reacción patriarcal, neoliberalismo autoritario, politización religiosa y nuevas derechas, y en el 2025 ha publicado el libro Vida, Familia y Libertad, la reacción patriarcal contra el género en Ecuador. Les agradezco muchísimo a Cristina y a Juan Marcos por acompañarnos hoy en esta mesa. Y en principio, cada persona tendrá alrededor de 25 minutos y luego de ello podremos dialogar a través de las preguntas y comentarios del público. Adelante. ¿Quién desee empezar? ¿O Juan Marcos o Cristina? No hay problema. Largo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Martín, por esa introducción a la mesa que es muy valiosa. Muchas gracias por la invitación y también un gusto compartir el panel con Cristina. Y también aprovechar para felicitar por estos 25 años a la Maestría en Género y Desarrollo. Me parece que en estos momentos que atravesamos en distintos países de América Latina, el papel de las universidades, y sobre todo de las universidades públicas, es más central que nunca. O sea, hay una fuerza de antiintelectualismo, hay una arremetida contra la producción de conocimiento y sobre todo el conocimiento crítico, que fuerza que todos aquellos y aquellas que estemos involucrados con universidades públicas rescatemos, más allá de las dificultades, la centralidad que tienen en estos momentos políticos el tema de estos espacios como lugares para la conversación, para el intercambio, para pensar, para articular con la sociedad. Y sobre todo, como bien lo referiste al principio, Martín, con la cuestión de los programas vinculados al género. O sea, hay una arremetida contra este concepto, contra esta idea de la existencia y de una ideología de género, una lucha contra la ideología de género que si bien ya tiene muchas décadas, como mencionaste, se ha ido transformando en un clivaje político intenso, no solo en los países de nuestra región, sino también en otras regiones, y que estamos tratando. O sea, los estudios de género también es entender las resistencias y las reacciones al género, o sea, y que estamos tratando de distintos lados de comprender la complejidad de estas reacciones, porque por supuesto son reacciones complejas, heterogéneas, diversas, difíciles de ser capturadas, dinámicas, los nombres que les vamos poniendo, las características que vamos tratando de adosarles, una escena fantasmática o un significante vacío, o un aglutinante simbólico, un ideologema, son algunos de los nombres que distintos autores y autoras han ido proponiendo para tratar de comprender como parte de los estudios de género, porque finalmente el género también se construye en sus reacciones, qué es esto de la lucha contra la ideología de género. O sea, qué pasó y qué está pasando para que el género adquiera esta capacidad tan radical, tan revulsiva, para que intensifique los pánicos morales, para que condense los miedos de destrucción y para que termine constituyendo una postura antigénero, nuevas formas de gobernanza contemporánea. Entonces, ahí hay clivajes, hay preguntas que seguramente empezaremos a tratar de conversar con Cristina, pero que sin duda exceden y que se han transformado en una línea imprescindible para comprender el género y la sexualidad como una dimensión de las democracias contemporáneas.
En mi presentación voy a tratar de usar los minutos para presentar de manera un poco telegráfica, y en todo caso después lo podemos desenvolver. En primer lugar, 3 desplazamientos, no sé si llamarles desplazamientos, pero por ahora le pongo esa palabra. 3 momentos, 3 énfasis, 3 tipos de políticas vinculadas a esta lucha contra la ideología de género. Una se va a articular con las arenas, este momento, este tipo de política. La otra se va a vincular con las agendas, y la otra, que para mí es algo que he empezado a reflexionar hace poco y que Cristina también conversa, con la idea de la libertad como significante, que a mí me parece, estando en Argentina, es tan relevante en este momento. Y a través de estas tres momentos, estas 3 etapas o desplazamientos, lo que quiero es tratar de explicitar las formas en que la lucha contra la ideología de género se ha adaptado, ha mutado, va cambiando. O sea, no significa que una cosa sea abandonada por la otra, sino que sentidos que se van sedimentando a través de estos 20 o 30 años, y sobre todo pensando desde el caso argentino, la irrupción de la ultraderecha como una parte de estas construcciones de una lucha contra la ideología de género. Y voy a cerrar también con 3 desafíos para ser así simétrico, tres formas de pensar, o 3 momentos, o 3 arenas y 3 desafíos. Largo con lo que llamaba como, más que 3 arenas, 3 momentos o 3 desplazamientos, y el primero había dicho que eran las arenas, el segundo el tipo de agenda, y el tercero la libertad como significante. Cuando me pregunto por las arenas es tratar de entender la manera en que la lucha contra la ideología de género se ha desplazado en nuestras sociedades desde que surgió, como ya sabemos y ya ha sido arduamente investigado a mediados de los 90, surge este concepto fuertemente matrizado por el catolicismo, sobre todo por la jerarquía católica y por sectores del activismo pro vida. Este tipo de articulación que le va dando vida, intensidad, que le va dando contenido a qué era esto de la ideología de género como un concepto inventado, empieza a viajar muy rápidamente en otros países. Perú, sin duda, tiene la información de ser uno de los primeros lugares donde la Iglesia Católica publica un documento con este concepto, apenas mediados del chat, ya hace tanto tiempo como mediados de los 90. Y entonces, un primer momento de articulación, y perdón que vaya telegráficamente, es justamente la sociedad civil sirvió como la arena central para el desarrollo y la construcción de este concepto, de esta llamada lucha contra la ideología de género. Como bien dijiste al principio, sectores católicos, sectores evangélicos, sectores del movimiento pro vida, campañas de distinto tipo, internacionalización, Human Life International, el impacto en América Latina, activismo pro vida, activismo pro familia, distintos momentos de debate en nuestros países vinculados, sea al aborto, sea a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación sexual, a los derechos de las personas trans, hicieron que la sociedad civil empezara en la sociedad civil como arena empezar a circular este significante, y con mucho éxito. Un significante, un rótulo, un nombre que empezó a circular, empezó a ser incorporado, empezó a ser utilizado con mucho éxito en la resistencia, en la defensa, en el ataque a los derechos sexuales y reproductivos. Pero en los últimos años vimos una especie de desplazamiento de arenas, insisto, no es que la sociedad civil deje de serlo, pero un desplazamiento hacia la sociedad política, a lo que en algún artículo llamé como partidización de la lucha contra la ideología de género. La ideología de género empieza a formar parte de agendas electorales de distintos tipos de partidos políticos, sobre todo partidos políticos de derecha y de ultraderecha. Este proceso sin duda se volvió evidente, pero obviamente que venía de antes,
se volvió evidente con Bolsonaro asumiendo la presidencia en el 2019 y expresamente diciendo al momento en que asume su presidencia que la lucha contra la ideología de género era precisamente uno de los ejes centrales de su gobierno. Entonces, eso llevó no solo el concepto a un nuevo umbral, esta idea de que ya era un concepto de clivaje partidario, sino que también llevó el interés por la academia por entender qué estaba pasando. Entonces, fue un momento que uno podría pensar de quiebre político, pero también de quiebre académico, donde especialistas de distintas disciplinas se volcaron a darle contenido y análisis en mucho mayor número a esto que parecía un concepto inventado, destinado a simplemente desvanecerse y que de golpe era la agenda de un presidente de uno de los países más poderosos de la región. Y también abrió una serie de interrogantes que hasta el día de hoy, y que Cristina seguramente abordará en mayor profundidad, nos seguimos preguntando, que es cómo se articula esta agenda moral conservadora que defiende la familia, que defiende la complementariedad hombre y mujer, con una agenda neoliberal, cómo se articulan neoconservadurismos y neoliberalismos que otrora parecían en tensión y hoy tienen una familiaridad, sino una articulación, sino incluso la misma raíz. Entonces, abre una serie de interrogantes que hasta hoy tenemos que seguir preguntándonos. El otro tipo de desplazamiento, que está vinculado obviamente al que quería también referir, tiene que ver con el tipo de agenda que se va construyendo alrededor de la lucha contra la ideología de género. La ideología de género es un término, es un rótulo que significa algo, pero significa también mucho más que lo que se pone en evidencia al momento de su uso. Y la lucha contra la ideología de género se va instrumentalizando como parte de distintas agendas en relación a este cambio que hice referencia recién de la partidización. Y a mí me gusta pensar también hay dos agendas, lo esquemático, esto es mucho más complejo, obviamente, y en un primer momento uno podría pensar que la ideología de género va acompañada por una agenda de corte más defensivo. Por defensivo no digo que no sea poderosa y que no tenga efecto, digo la manera en que se construye la lucha contra la ideología de género es en la necesidad de defender un basamento cristiano de la sociedad, un basamento cristiano del derecho, un basamento cristiano de la familia. Hay una idea de que la ideología de género es parte de un secularismo radical, dice algún documento del Vaticano, de una cristofobia, dicen algunos pastores en Brasil, ante la cual hay que defenderse. Entonces, hay ese primer momento donde la vida y la familia, por ende la sociedad, están siendo atacadas por esta ideología de género, y el objetivo de luchar contra es defenderse, es generar una agenda que permita defenderse frente a estos avasallamientos. Pero después, y sobre todo en los últimos años, y sobre todo vinculado a esta partidización a la que hice referencia, parece que muta en una agenda mucho más ofensiva, donde ya no es defensiva, sino que es restaurativa, o sea, donde la ideología de género es parte de un proyecto político-moral de restauración, donde sin duda lo cristiano, lo católico, lo judeo-cristiano, de acuerdo a las inflexiones de los distintos líderes políticos, sigue siendo crucial. Pero se produce un proceso de culturización de lo religioso. Lo que hay que defender es la cultura frente a un enemigo que se expande. Y ahí, por lo menos en Argentina, empieza a tener mucho más resonancia este concepto de batalla cultural, que tiene sus antecedentes en Francia, en Estados Unidos, no tengo tiempo, pero que no es tan novedoso como se lo hace aparecer, pero que sí es interesante tratar de entender cómo apunta a un constructo mucho más ofensivo como estrategia y como agenda política. Ya no son solo los feminismos y los movimientos LGBTQI, esos enemigos externos que permiten cohesionar un nosotros conservador, sino que ese enemigo externo se va expandiendo. Son los movimientos feministas LGBTQI en tanto marxistas, es el marxismo en tanto izquierdismo,
es el izquierdismo en tanto progresismo, y finalmente, al menos en Argentina, empieza a usarse ese término de wokismo, o sea, que también nos deja ver el nivel de internacionalización que tienen estas reacciones, ni siquiera el intento de traducción, directamente el término en inglés wokismo. Entonces empieza a haber aquí ya una batalla moral en tanto batalla cultural, que sin dudas sigue involucrando la resistencia a los derechos sexuales y reproductivos, pero que incorpora nuevos aspectos que los menciono brevemente, insisto, por cuestión de tiempo. Incorpora, por un lado, una nueva racionalidad en relación a aquello que mencionaba el neoliberalismo y neoconservadurismo. Incorpora, en Argentina al menos, en el ataque a los derechos sexuales y reproductivos, no solo la necesidad de defender la familia, la vida, la libertad religiosa, a lo que ya volveré, sino que incorpora también la idea de construir un Estado y una gobernanza eficiente. O sea, empieza a haber una racionalidad económica que se utiliza estratégicamente junto a la lucha contra la ideología de género para confrontar los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando digo junto, analizando documentos que justifican las decisiones del gobierno de Milei para desmontar los derechos sexuales y reproductivos, es literal. El misma exposición de motivos por el cual se desmontan ciertas políticas públicas, se cierran dependencias que estaban vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, hablan de confrontar la ideología de género y hablan de la necesidad de hacer un Estado más eficiente, que gaste de manera más ordenada. Entonces, cuando digo junto, no es una abstracción teórica y filosófica que también podríamos hacer en este tema, sino que es una exposición de motivos de los instrumentos legales utilizados para esta gobernanza antigénero. Y hay otra dimensión que yo no he pensado lo suficiente, pero que me parece un elemento central, que es una especie de moralización de la economía. O sea, hay una necesidad de presentar, no una necesidad, hay una estrategia de presentar en términos morales lo que es una agenda económica. En Argentina hay muchos ejemplos, sobre todo Milei dando un discurso frente a una iglesia evangélica, en la cual es interesante ver cómo se construye un sujeto económico, pero un sujeto económico moral, donde el Estado es el anticristo, es el maligno, donde la izquierda es la degeneración, y todo en torno a la necesidad de justificar las virtudes, las ventajas del capitalismo liberal libertario como el modelo más justo para las sociedades contemporáneas. El tercer punto al que quería hacer referencia, voy bien con el tiempo, el tercer punto al que quería hacer referencia era el tema de la libertad, que a mí, desde que el fenómeno, ustedes saben, el partido de Milei se llama La Libertad Avanza, y las décadas que tenemos discutiendo con tanto afecto los conceptos de libertad sexual y reproductiva, y finalmente la idea de que los derechos sexuales y reproductivos tienen sentido en tanto buscan ampliar los márgenes de libertad de todos y todas, no solo de quienes querramos tener libertades sexuales y reproductivas. De golpe ese concepto de libertad es fuertemente cooptado por los sectores conservadores, pero también ahí hay una especie de desplazamiento, o sea, y trataré de ser breve. En el primer lugar está esta agenda de la sociedad civil, esta agenda que tiene que ver con una agenda defensiva, tiende a defender una libertad de corte religiosa o de conciencia. Es lo que empezamos a ver en nuestra región cuando se empiezan a discutir críticamente los derechos sexuales y reproductivos. Detrás de la ideología de género, lo digo rápido, pero hay una tendencia a adoctrinar, y lo que hay que defender son las libertades religiosas, son las libertades de conciencia y son las libertades de los padres para los idearios, en general religiosos, siempre con el eufemismo de conciencia. La conciencia se satura de religiosidad en el conservadurismo, no hay espacio para lo no religioso. Es como si un instituto que tenía que ver con una complejidad mucho más grande quedara reducido en estas reacciones conservadoras solo a la dimensión de lo religioso. Entonces, en esta estrategia defensiva se asume esta idea de que lo que hay que defender, porque el valor que está en juego son la libertad de creer, digamos, y se construye de manera antagónica la libertad sexual o los derechos sexuales y reproductivos y las libertades de conciencia
y de religión, como si el avance de un derecho implicara inevitablemente la negación de las libertades, cuando precisamente hay muchos otros modelos de pensar las articulaciones de libertades en pluralismo. Pero en los últimos años en Argentina, y creo que en distintos países de la región, se produjo eso a lo que yo hacía referencia, una explosión de la construcción de la libertad. O sea, ya no son solo estas libertades, es la libertad de empresa, es la libertad de expresión. Un proyecto que se presentó en Argentina en contra de la ideología de género busca defender la libertad de expresión de la gente a ver lo que quiera ver, más allá de la autoidentificación de género de cada persona, a llamarte como quieran llamar, porque es su libertad de expresión, decir lo que yo veo, no lo que vos estás reconociendo como tu propia identidad. La libertad laboral, digo, hay un caso fortísimo para mí en Brasil, que por suerte no prosperó, pero las curas gays defendidas por un grupo de abogados evangélicos, Ana Jure, con el razonamiento de que se está coartando la libertad profesional, porque no se, obviamente con una sofisticación argumental, no se habla de cura gay, es mucho más sofisticado el argumento, pero finalmente lo que se está diciendo es que se está defendiendo el derecho a ejercer la profesión de psicólogo y a proveer terapias que consideran útiles para personas que tienen una identificación homosexual, digamos. Entonces, hay algo que Butler capta muy bien en su libro de quién le tiene al miedo al género. Hay como una construcción de la libertad sexual y reproductiva como excesiva, como artificial, que es precisamente un paso central para luego recortar derechos. Hay una idea, hay una construcción legal pero política de que la libertad sexual y reproductiva se expandió en exceso y por ende hay que volverla a su cauce, lo que significa nada menos que recortar derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo, un concepto que quiero trabajar más, pero que trabajé también en un artículo, hay una especie de construcción de una libertad versativa, no encontré mejor nombre, pero libertad versativa en el sentido que en esta reacción mucho más ofensiva se defiende la libertad humillar, la libertad discriminar, como un componente central de la libertad. O sea que vos podés ser lo que vos quieras, o sea, un primer paso que uno podría pensar del liberalismo tradicional, del liberalismo negativo, vos tenés derecho a hacer lo que quieras, pero un segundo paso que pone esa barrera moral que es, pero yo tengo derecho también a decirte lo que yo veo. Y en Argentina se han dado distintas declaraciones de funcionarios públicos haciendo comparaciones entre las personas LGBTQI y la animalidad y la enfermedad y el tener piojos. Vos tenés derecho, dijo una exministra, a tener piojos, si vos querés. Yo tengo derecho a no sentarme al lado de un ómnibus, un bus, si te veo piojoso. Todo eso frente a una pregunta vinculada a la sexualidad. O sea, no es que estaban hablando de piojos, es que estaban hablando de diversidad sexual. Entonces hay ahí como una reformulación de la vieja construcción de la libertad en sentido negativo, una libertad versativa, que, insisto, es esta libertad que involucra la capacidad de humillación como una dimensión presente. Y como me quedan 5 minutos, voy a ir muy rápido en cuáles creo yo son los desafíos, o sea, y lo voy a decir simplemente a nivel también muy esquemático, o sea, sin duda en algunos países como Argentina, como El Salvador, como Brasil, los ejemplos Ecuador y Perú lo saben ustedes mejor, la gobernanza antigénero ya es parte de la construcción del Estado. O sea, hay un Estado que se está construyendo a través de esta agenda de desmontaje del género, que tiene que revertir, evitar, horadar los derechos sexuales y reproductivos, que de alguna manera busca relegitimar jerarquías sexuales y jerarquías de géneros que a nivel del derecho al menos ya habíamos puesto en jaque. O sea que nos lleva a volver a discutir la calidad de nuestras democracias, un tema que nunca tuvo límite en la capacidad de profundizar, y nuevamente a pensarlo desde mecanismos diversos. Solo cito 2. El principio de no regresividad de los derechos humanos creo que vuelve a ser un principio central. O sea, en qué momento las decisiones de cierto Estado pueden pensarse como por fuera
de las reglas democráticas, uno de los desafíos centrales frente a estos procesos de desdemocratización. ¿Cuál es ese lugar normativo que podemos pensar juntos y juntas para entender que ciertos gobiernos están revirtiendo de alguna manera principios fundamentales? Y el otro tema que es muy fuerte en Argentina y en Brasil también es esta gobernanza a través del infralegalismo. No es a través de leyes, no son modificaciones legales, ni en Brasil, donde Bolsonaro tuvo mucho poder y tiene el poder legislativo, ni en Argentina, donde Milei tuvo, veremos qué pasa el próximo, cuando asuman los nuevos, tuvo poco poder. No es a través de cambios legales, es a través de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Eso se denomina infralegalismo autocrático. Es la capacidad de horadar la democracia a través del amplio poder que tienen en nuestros países los presidentes en general, y eso da también este instrumento que a veces quiso ser bien pensado, como los decretos, o en Argentina los decretos de necesidad y urgencia, tienen una especie de uso abusivo que termina de alguna manera permitiendo horadar dimensiones de la democracia. El segundo desafío, sin dudas para mí, es profundizar los análisis y tensiones que hay al interior de estos grupos y sobre todo de estos partidos de ultraderecha. Muchas veces nuestros análisis terminan homogeneizando la complejidad constitutiva, no solo de quienes son sus líderes, sino también de quienes son sus votantes. Y me parece que eso, si bien entendible, porque uno ante fenómenos nuevos tiene que entender los rasgos generales, también es parte del pensamiento crítico de construir esos rasgos generales y pensar en sus heterogeneidades. O sea, estos partidos de ultraderecha tienen fuertes tensiones y tienen tensiones en relación a temas vinculados a género y sexualidad. Entonces, hay ahí un aspecto a pensar fuerte estos lugares de no homogeneidad y entender que en gran medida la lucha contra la ideología de género estabiliza estas diferencias. Esta idea siempre ya muy dicha de el enemigo común que permite sentirme parecido a quien no era mi amigo, de alguna manera es necesario en nuestras formas de pensar estos sectores, conservadurismo o ultraderechas, volver a pensar esos lugares donde hay tensiones. Insisto, en sus líderes y en sus votantes, que a veces nos resultan más difíciles, porque es mucho más fácil sorprenderse ante el por qué los apoyan, es mucho más difícil tratar de entender desde nuestras perspectivas qué dimensiones de las que nosotros y nosotras ponemos en juego también tenemos que repensar para entender esa construcción de subjetividad ciudadana que está pasando. Y el tercero, porque siempre me gusta ser optimista y con este cierro, es seguir confiando en las capacidades democratizadoras que tienen nuestras sociedades y nuestras poblaciones. Yo creo que a veces, por lo menos en Argentina, el susto y la sorpresa nos ponen en un pesimismo que daría la sensación que nada pasó de todo lo que creíamos que pasaba en la democratización del género y la sexualidad. Y yo creo que todo lo contrario, o sea, mucho pasó. El tema es cómo eso se lleva a una agenda pública, a una agenda política, a una fuerza partidaria. Y digo, mucho pasó porque si pensamos en Argentina, cuando Milei exageró el discurso el discurso homofóbico y misógino en la conferencia de Davos a principios de este año, inmediatamente sectores de la diversidad, en general autoconvocados, llamaron a una manifestación antifascista que tuvo en las calles un montón de gente, y que generó que, al menos en los últimos meses, la agenda antigénero del gobierno pasara a un segundo plano. Esto es difícil de analizar porque son muchas las cuestiones, pero que sin duda la gente en la calle defendiendo derechos sexuales y reproductivos y resistiendo el nivel de homofobia y de misoginia del gobierno fue un elemento clave de esa irrupción política. Y en último lugar, las encuestas. Las encuestas siguen mostrando, por lo menos en Argentina y en varios países de la región, que si bien hay antifeminismo, para nada es mayoritario el antifeminismo, que si bien hay gente contraria al aborto, a los derechos LGBTQI, a la educación sexual, para nada son valores mayoritarios. O sea, incluso una encuesta en la Argentina muestra que al revés, siguen siendo mayoría los sectores de la población que apoyan este tipo de derechos. El desafío es, como dije antes y con esto cierro, es cómo incorporar esa fuerza de la población en
dimensiones de la política y del debate público en un momento donde parece que hablar a favor del género y de la sexualidad se lee como piantavotos, anticampañas de elecciones. Entonces, precisamente, y acá sí cierro en serio, por eso digo, felicito los 25 años, por eso felicito los espacios para seguir pensando el género, porque a través del género, a través de la sexualidad, entendimos la necesidad de repensar la democracia, de repensar la justicia y de repensar el capitalismo también. Y hoy más que nunca el género y la sexualidad creo que siguen siendo los lentes analíticos, pero la fuerza política para la resistencia del avance de los grupos y sectores de ultraderecha en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Marco, por ese ánimo esperanzador en estos contextos. Muchas gracias. Cristina, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Martín. Yo también celebro los 25 años. En la maestría de género en Flaxo tuvimos los 25 años en 2023 y tuvimos la suerte de contar con Angélica Mota, que nos acompañó en las jornadas que tuvimos para celebrar. Entonces, más bien, aunar esas felicitaciones y los esfuerzos que están haciendo desde la maestría. Y qué gusto compartir con Juan Marco, al que he leído y admiro profundamente porque es un auténtico referente para el tema, ¿no? Yo, la verdad, como me dejo llevar del momento que estamos viviendo en Ecuador, he querido como abrir un poco la discusión hacia otros lugares, pero creo que van a resonar con mucho de lo que ha planteado Juan Marco, y me he obligado a escribirlo porque como es algo que que estoy pensando ahora, ¿no? Que no es parte del libro que he publicado este año, entonces me van a disculpar, pero voy a intentar, leerlo, ¿no? Bueno, empiezo. A estas alturas resulta evidente que los estudios de género han sido un foco fundamental de ataque por parte de campañas, movimientos, fuerzas políticas y coaliciones internacionales que han contribuido al reposicionamiento de las derechas en la región y el mundo. A través de nuevos instrumentos como la llamada ideología de género, repertorios de acción menos habituales en la derecha como las movilizaciones en las calles y en las redes, convenciones y alianzas transnacionales y renovadas estéticas y dispositivos de comunicación basados en la posverdad y el pánico moral, las derechas globales hoy despiertan adhesiones, se posicionan en algunos estados y cambian radicalmente el guión de lo que había sido algunos consensos institucionales y sociales básicos en torno a la búsqueda de la igualdad de género y sexualidad y también en torno al antirracismo. En estos momentos, el avance de la ultraderecha en Chile con Kast a la cabeza y sus alianzas con el eje español comandado por Vox es el episodio más preocupante en la región. En las ciencias sociales hemos pasado de pensar el género como una categoría de análisis en disputa a partir de cuestionar sus potenciales sesgos binarios, universalistas, guetizadores, etnocéntricos o de despolitización, a cerrar filas en torno suyo a causa de las distorsiones practicadas por la ofensiva antigénero. El análisis de género, hemos afirmado, no es ni normativo ni prescriptivo, no es una ideología que oculta y legitima identidades y prácticas para normalizarlas y no se presenta como una verdad indiscutible para clausurar la reflexión en virtud de una moral superior. En el mejor espíritu de la teoría crítica, el análisis de género voltea su mirada hacia las condiciones de producción del conocimiento y las dinámicas de poder en las que se moviliza. Trabaja en pos de un horizonte emancipatorio, sí, justamente desentrañando las operativas cuyo objetivo es naturalizar y normalizar las desigualdades. En tal sentido, el análisis de género estudia la ideología antigénero, develando el lugar que ésta ocupa en la reconfiguración actual del patriarcado en el contexto general de una ofensiva autoritaria. Hoy el protagonismo de la academia feminista resulta fundamental, no solo para entender el nuevo esquema de las relaciones de poder que se busca consolidar, sino para comprender lo que hace tiempo planteó Joan Scott,
la manera en la que el género sigue siendo una forma primaria y altamente eficaz de significar el poder. En la actualidad, el significante género condensa para los grupos de esta ofensiva el caos familiar, educativo, legal y económico que amenaza destruir la sociedad entera desde la base. El poder simbólico asociado al género se ha tornado fundamental para el proyecto neoliberal autoritario. Me gustaría organizar un poco lo que quería contar, mi presentación, en 3 momentos o 3 preguntas que también tienen que ver con lo que planteaba Juan Marco, que es el desplazamiento, ¿no? El primero es cuál es la secuencia política en la que ha operado la ofensiva antigénero en el marco de la reacción patriarcal. Es decir, pensar esa secuencia, ¿no? En el caso de Ecuador, claro. El segundo es cómo se está transformando, ¿no? Hacia dónde va. Y el tercero es hacia dónde podrían dirigirse los estudios y qué potencia podrían tener nuestros trabajos. Entonces voy con la primera. La ofensiva antigénero en la secuencia autoritaria en Ecuador. Si bien en Ecuador el expresidente progresista Rafael Correa fue un temprano enunciador de la peligrosa ideología de género y el mal feminismo, especialmente en su cuestionamiento de la propuesta sobre el género en la cédula y la despenalización del aborto por violación, fue en la transición que se produjo en el gobierno de Lenín Moreno entre el 2017 y 2021, cuando emergió con fuerza la campaña con mis hijos no te metas. Con antecedentes en Perú, México y Colombia, una inesperada alianza entre la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y destacados pastores evangélicos agrupados en el movimiento Vida y Familia llamaron a la movilización contra el Código de Salud, el Código Orgánico de Salud y la Ley de Violencia de Género. Como en otros países, el enfoque de género en las mallas curriculares y la libre definición de la identidad de género y sexualidad, hasta el momento presente en políticas y cuerpos legales, incluida la propia Constitución, se transformó en algo nocivo y peligroso. La familia y la infancia se hallaban en peligro, se hallaban en peligro y el feminismo y las disidencias sexuales peligrosamente infiltradas en las instituciones nacionales e internacionales atentaban contra el bienestar y la prosperidad de las familias. La sospecha apuntaba directamente al Estado, permeado por estos poderosos lobbies, mientras que las familias heterosexuales ecuatorianas se presentaban como el mejor antídoto frente a la destrucción. Bueno, Juan Marco, Sonia Correa, en particular, pienso en su trabajo, se retrotrae a los 90 para desarrollar los orígenes de una ofensiva comandada por el Vaticano. La confluencia de sectores y formulaciones más tradicionalistas y las renovaciones de la derecha alternativa, la alt-right, más provocadoras y desafiantes, contribuyeron a articular de mejor manera la exaltación de las jerarquías patriarcales y coloniales con un barniz ciudadano y secular, con la desafección neoliberal hacia la política social, la erosión de la institucionalidad y de la separación de poderes y el irrefrenable avance del extractivismo. El lema, más familia, menos Estado, condensa la apuesta. Entre el 2017 y 2020 se sucedieron diferentes campañas contra la educación en igualdad, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la diversidad sexogenérica y la despenalización del aborto por violación. Sus protagonistas, eminentemente religiosos, fueron secundados por partidos de una derecha muy fragmentada. En Ecuador, a diferencia de Perú o Brasil, los lemas y estéticas eran más suaves y la pregnancia de los mensajes más radicales fue notablemente menor. El experimento de una candidatura católica evangélica provida en 2020 no tuvo incidencia alguna, al igual que las formaciones ultras, y el ataque directo al feminismo, muy activo en ese periodo, fue más comedido. El logro, no obstante, fue colocar en la escena las múltiples amenazas difusas y reales que se cernían contra la familia y la infancia. Dada la polarización política en torno al correísmo, pronto se olvidó el conservadurismo pionero del exmandatario. La ideología de género fue un pegamento que, si bien no consolidó un movimiento, tuvo el efecto de resignificar la igualdad, concebida como un igualitarismo antinatura y contrario al sentir de la nación,
y aglutinar a sectores sociales en torno a una agenda moral sexual que fomentaba la sospecha hacia las políticas de igualdad y antidiscriminación. A pesar de algunos éxitos parciales que revirtieron el enfoque de género en parte de la legislación y minar varias políticas educativas, la derrota de estas posiciones por la vía internacional y la Corte Constitucional nos llevaron a una sentencia que reconoce el derecho de adolescentes y jóvenes a la libertad sexual en 2018, la aprobación del matrimonio igualitario en 2019, la despenalización del aborto por violación en 2022 y recientemente a un protocolo de protección de la infancia trans ordenado por la Corte Constitucional a pesar de las resistencias del gobierno actual en 2025. El espíritu positivo que prevaleció entre la población, por ejemplo, respecto al aborto, fue el de estar a favor de la vida. Recordemos el importante lema de la Revolución Ciudadana, Ecuador ama la vida, y el indudable peso de las luchas ambientales en el país, pero en contra de la criminalización de las mujeres. O sea, esta doble lectura, ¿no? Estar a favor de la vida, pero muy en contra, como muestran las encuestas de la criminalización. Sin duda, la ofensiva, con su propagación de amenazas contra las familias en un periodo de fuerte crisis múltiple, legitimó a la derecha que en adelante llegó al gobierno. Primero con el banquero Guillermo Lasso en 2021 y después con el joven bananero Daniel Noboa. Si bien el primero se nutrió de la ofensiva contra el género y del aliento de la campaña Salvemos las dos vidas, ya en su gobierno y tras la pandemia se produjo una notable recodificación de las amenazas hacia la cuestión de la inseguridad. Así, la secuencia en la que propongo leer el reposicionamiento, si no la hegemonía de la derecha autoritaria, va del rearme de la reacción patriarcal por la vía antigénero a la emergencia de otro enemigo interno y externo más poderoso e igualmente distorsionado, el narcoterrorismo. No es que la ofensiva antigénero haya desaparecido, sino que hoy convive y se imbrica con lo que Luis Córdoba denomina estado de guerra a nivel regional y particularmente en Ecuador. No es, por tanto, posible leerlas por separado al ser parte de un mismo proceso en sus diferentes declinaciones. Y esa es un poco la propuesta que yo estoy pensando, ¿no? La relación entre la ofensiva antigénero y una nueva ofensiva que dibuja nuevos enemigos, pero que se recombina, ¿no? Hasta cierto punto con la ofensiva antigénero. ¿Cómo se ha transformado entonces, el segundo tema, de la ofensiva antigénero a la guerra contra el terrorismo? La política de guerra contra las drogas, en lo que Dan Paley denomina capitalismo antidrogas, una fase de acumulación basada en la economía violenta, ha hecho sentir sus efectos en Ecuador. La derecha de Noboa, con el auspicio de Estados Unidos, está reproduciendo la receta imperialista de Colombia y México. Los enormes réditos, especialmente extractivos, que produce están desencadenando los efectos previsibles. Desplazamiento de poblaciones, reclutamiento forzado de jóvenes, varones, tortura y ataque a los derechos humanos, desaparición forzada, radicalización de la violencia feminicida, reclutamiento sexual y, por encima de todo, paramilitarismo. Es decir, protagonismo y conducción de las actividades de la economía violenta por parte del bloque de poder a través de las Fuerzas Armadas. Tal y como explican Mujeres de Frente, un colectivo feminista anticarcelario, ha sido en las prisiones con la participación estatal donde se ha gestado este viraje que desde 2021 ha desencadenado numerosas masacres y ejecuciones extrajudiciales. La militarización se ha convertido en el epicentro de la política ecuatoriana, especialmente a partir de la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, ya con Daniel Noboa en el poder. Con ella se han consolidado los estados de excepción permanente, ya llevamos 2 años en estado de excepción, y la impunidad que conllevan, una legislación laxa en la fiscalización del aparato armado, los acuerdos militares con Estados Unidos e Israel, la legalización del porte de armas, la conformación del ultrapoderoso bloque de seguridad y toda una batería de leyes express, más bien de decretos, como decía Juan Marco, dirigidas a limitar el control sobre los operativos armados y recaudar fondos para la guerra. El ataque a la Corte Constitucional, último cortafuego a la concentración del poder bélico a cargo del Ejecutivo, cuyo antecedente se remonta justamente a la ofensiva antigénero, se ha radicalizado.
Pero lo más importante es la consolidación del lenguaje del terrorismo o del narcoterrorismo, que en el reciente paro nacional se ha querido aplicar al movimiento indígena, a las organizaciones sociales, a los medios alternativos, a las fundaciones e incluso a los niños torturados y asesinados en Guayaquil por parte del ejército. A modo de estrategia de shock, todo esto ha justificado la avanzada del despojo prevista en el acuerdo firmado por Noboa con el FMI en 2024. Subida del IVA, despidos en el Estado, desfinanciación dramática de la salud y la educación, reapertura del catastro minero, subida del precio del diésel, tentativa de privatización del seguro social, etcétera, etcétera. La guerra y el nuevo enemigo narcoterrorista, se decía recientemente en un encuentro de organizaciones sociales, es una estrategia deliberada para la acumulación por despojo que sangra las economías populares, libera territorios para la extracción y recluta jóvenes descartables, tanto para las fuerzas uniformadas como para las no uniformadas. Si bien el gobierno no puede ofrecer ningún resultado tangible en términos de reducción de la tasa de homicidios, disminución de la inseguridad, fin de las masacres carcelarias, todo ello en progresión, su aparato propagandístico sigue difundiendo y asentando en la retina emociones ligadas al miedo que producen los jóvenes racializados de las regiones de la costa y el indudable éxito de los operativos armados. En este escenario, el resultado de la consulta popular del pasado domingo sobre acabar con la Constitución de 2008, la instalación de bases extranjeras, la reducción de asambleístas y la desfinanciación pública de las campañas ha supuesto un rotundo rechazo a la estrategia de la guerra. Esto sin duda abre un nuevo momento en el país. Mi propósito aquí no se reduce a trazar la secuencia que conecta la ofensiva antigénero y la bélica, al catalizar inseguridades y dar forma a los enemigos prioritarios de la familia y la nación, sino entender cómo la primera, las amenazas y disciplinas ligadas al género, se reconfiguran en el nuevo entorno de la guerra. El disciplinamiento sexogenérico en su vocación de una moral sexual natural, el cuidado de la infancia, la defensa de la vida o los temores asociados a las disidencias, atraviesa hoy la política de guerra. Las campañas antigénero han seguido declinándose, adoptadas y amplificadas por el gobierno, especialmente por el Ministerio de Educación, pero además algunos de los postulados se han expresado en el nuevo marco de shock narcoterrorista. Lo han hecho al menos en 3 sentidos y yo esto lo he empezado a pensar, digamos, recientemente, ¿no? Entonces hace falta desarrollo. En primer lugar, se ha reforzado la relación entre la gente de bien, que postulaba la ofensiva antigénero, encarnada por la familia heteronormativa ecuatoriana previamente construida, y lo que el presidente entiende como la gente que hace las cosas bien, aquella que no delinque y cuyos derechos humanos merecen ser respetados. Esto naturalmente desplaza la responsabilidad y la culpa a las familias, en particular a las familias más populares y a las madres, sobre las que cae el peso del potencial reclutamiento de sus hijos por parte de los llamados GDOs, los grupos de delincuencia organizada. Así, la privatización de la crisis hacia la familia marca una continuidad entre el rechazo al género y la política bélica. Sin duda, y este es un segundo elemento, la política de mano dura adoptada deja ver sus implicaciones patriarcales. Noboa quiere presentarse, al igual que Bukele, como el hombre duro que resuelve, así sea contratando mercenarios internacionales, instalando bases militares estadounidenses o abriendo las cárceles del país a los deportados, es decir, afiliándose a otro varón con mayor capacidad bélica. Si las campañas antigénero propiciaron la centralidad del padre de familia que defiende a sus hijos para que las políticas igualitaristas no los contaminen, la estrategia de militarización busca delegar la seguridad de ese padre ciudadano al padre armado de la patria y al propio presidente, provisto de una autoridad sin cortapisas. La división sexual del trabajo entre Noboa al frente del bloque de seguridad y en su talante de hacendado benefactor al momento de repartir bonos en periodo electoral y su impoluta esposa, Lavinia Balbonesi, presidenta del proyecto ANA para las mujeres populares por un futuro para las mujeres y niños sin violencia, simboliza en la cúspide del Estado el renovado esquema patriarcal.
En definitiva, al tiempo que se privatiza la responsabilidad en las familias, se demanda pasividad al momento de delegar la autoridad a un padre todopoderoso que concibe la violencia como una forma de justicia. En tercer lugar, los modelos, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Sí, estás bien. Ya. Me interrumpen, ya. En tercer lugar, los modelos de masculinidad y feminidad de Noboa y Balbonesi, en realidad de todo el gabinete, proveen imaginarios aspiracionales sobre lo que significa la paz. Imágenes altamente producidas de los políticos según el género, retratos de familia blanqueada, insólitas afiliaciones de devoción católica y constantes eventos internacionales de gala dotan a este gobierno de una mezcla de los valores convencionales y racistas de la oligarquía y del talante moderno de las élites cosmopolitas. Los escenarios de guerra se modulan con estas imágenes clasistas de moda y glamour, encarnadas en cuerpos femeninos y masculinos convenientemente alejados del conflicto. Si bien el convencionalismo de las campañas antigénero en Ecuador presentaba una fisonomía mucho más tradicionalista de las identidades de género, las continuidades clasistas, patriarcales y coloniales se perpetúan en las promesas de paz y orden que conlleva el hipotecarse con la guerra. Sin duda es preciso avanzar en estas notas preliminares, pero la propuesta que aquí he querido esbozar es la de comprender las continuidades y discontinuidades entre lo que ha sido la ofensiva antigénero y la bélica en términos de restitución patriarcal. Y por último, un poco cómo seguimos estudiando esta ofensiva que puede mostrar la investigación y los programas, ¿no? El rechazo al bloque de poder en la pasada consulta del 16 de noviembre en Ecuador, sin duda conectado con la criminalización racista en el reciente paro nacional y con todo un conjunto de luchas territoriales, ecologistas, feministas, por los derechos humanos, por la educación, la salud y los derechos laborales y sociales, y contra el neoimperialismo en Palestina y en otras partes del planeta, abre un sinnúmero de interrogantes. Ciertamente hay un anhelo de seguridad que se ha tramitado intermitentemente a través del género y ahora a través de la guerra contra el terrorismo. Pero como comentó una compañera a propósito de la violencia uniformada y la crueldad durante el paro, la idea del así no se abre paso de forma decidida. Además de analizar las construcciones de la inseguridad y de la seguridad en los discursos de los gobiernos autoritarios, creo que es necesario regresar la mirada a estos no o así no que están enunciando los pueblos. Y un poco conecto con lo que planteaba al final Juan Marco, ¿no? Yo pude observar algo parecido respecto a las campañas contra el aborto en torno a 2019, momento en el que los jóvenes se mueven para defender la vida, pero se muestran igualmente contrarios a la criminalización de quienes abortan. La agenda de investigación sobre la ofensiva antigénero y la expansión del fundamentalismo religioso ha avanzado enormemente en el examen de los discursos y significantes claves, vida, familia, libertad, y las iniciativas de los operadores políticos y sus efectos sobre la legislación y las políticas de igualdad, antidiscriminación y de protección social de mujeres y disidencias. Menos se ha avanzado en la investigación de los grupos y sectores, y esto conecta también con lo que está planteando Juan Marco, de los grupos y sectores que secundan o se interrogan sobre su adhesión a estos proyectos. Iglesias y comunidades de fe pertenecientes a distintos territorios y sectores sociales, jóvenes mestizos captados por la defensa de las dos vidas, agrupaciones evangélicas indígenas, organizaciones barriales de mujeres movilizadas, etc. Todos aquellos ámbitos a los que las élites antigénero buscan conectarse para legitimarse, no siempre con éxito. Hay importantes trabajos en esta dirección, pero considero que hay que profundizar en esta senda y que es la que permite entender las subjetividades que enganchan con estas campañas y movimientos promovidos por la derecha en sus vertientes tradicionalistas, autoritarias, libertarias, etc. Desde los malestares y problemas y anhelos cotidianos. Nos estamos preguntando en este sentido, ¿quiénes son los votantes de Noboa, ¿no? Bueno, los votantes y ahora con esta mutación de la consulta, ¿quiénes son los no votantes de Noboa? Mayormente varones, y qué promesas de masculinidad, seguridad, ascenso social, protección, emprendedurismo o belicismo enganchan en su día a día.
Nos preguntamos también hasta qué punto estos gobernantes asumen y cómo la agenda antigénero o expresan su modelo de orden patriarcal a través de otros instrumentos o combinando instrumentos, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteaba. El protagonismo de las mujeres de las élites en estas campañas y fuerzas políticas también está siendo otro foco central. Desplazadas de los márgenes funcionales al centro de la cancha, siguen siendo víctimas de violencia política de género, como sucedió con la ultraconservadora primera vicepresidenta de Noboa, pero están liderando la ofensiva securitista en clave de moral sexual y jerarquía racista, como dice Sarah Farris en El nombre de las mujeres. De igual modo, es necesario entender lo que está en juego en la propagación de estos modelos de orden sexogenérico y bélico. La disciplina reproductiva en tiempos de crisis, pero en sentido contrario, el debilitamiento de los lazos sociales y la guerra contra la reproducción y contra las mujeres están en el horizonte del proyecto de despojo, subordinación y aniquilación de las resistencias, y si hace falta, de las poblaciones. En esta dirección, la operativa del poder de separar la gente de bien de las frutas podridas, las identidades y familias originales de las antinaturales, los llamados terroristas oscuros de la gente clara que hace las cosas bien, o la infancia trans de los buenos hijos heterosexuales de la nación, los leales uniformados de aquellos que matan sin uniforme, debe seguir siendo interrogada. Son algunos apuntes sobre los que seguir trabajando desde las herramientas críticas que nos proporcionan los estudios de género, pensando sobre todo en nuestra responsabilidad para desentrañar las estrategias de confusión que están produciendo estas ofensivas y las emociones de miedo y adhesión que pueden suscitar. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, por favor, si alguna persona tiene comentarios o preguntas, por favor, adelante. También, si es que lo tienen a través del Facebook, podremos leerlo. Mientras que las personas van preparando sus intervenciones, si es que las hubiera, a mí me gustaría reflexionar algunas cosas. Realmente me ha parecido fascinante. Además, escucharles me ha permitido como establecer algunas cosas que me parecen cruciales. Creo que en ambas presentaciones hay algo que me ha llamado mucho la atención, que además creo que ha sido un aspecto que se ha resaltado desde hace muchos años en las investigaciones en torno al llamado fundamentalismo, ¿no? Y es que parece que hay algo que tiene que ver con las emociones y principalmente con el miedo, ¿no? Al comparar las exposiciones, creo que tanto Juan Marcos como Cristina han ido construyendo cómo esta ofensiva tiene que ver o se enlaza con cómo vivimos las personas el miedo. Es decir, muchas veces, al momento de pensar los conservadurismos y los fundamentalismos, siempre tendemos a presentar una oposición radical. Y creo que en ambas exposiciones hemos visto más bien cómo se construye esta suerte de ambigüedad, ¿no? Ese espacio liminal. En el caso de Cristina, viendo o resaltando esta suerte de, no sé si de contradicción, pero en todo caso de, sí, bueno, de ambigüedad entre quienes votan y entre los proyectos, entre pedir la criminalización de quienes atentan contra la vida, pero oponerse a su vez a la criminalización de las mujeres. Y en el caso de Juan Marco, resaltar esta idea de la libertad sexual como excesiva, ¿no? Frente a estas múltiples configuraciones que se dan a partir de ese sentido excesivo que el miedo nos hace ver en la libertad, ¿no? Además, ahí creo importante esta idea de cómo se configuraría este sujeto económico moral del cual habló Juan Marco, que finalmente, si ampliamos la metáfora,
valgan verdades, estamos hablando de la propia constitución de, digamos, de nuestros afectos, de nuestros miedos, pero también de nuestros deseos y de nuestros placeres, ¿no? Y ahí me parece eso fundamental porque nos permite de alguna u otra manera establecer, en la medida de lo posible, por supuesto, un camino analítico esperanzador, ¿no? En el sentido que al parecer también los estudios de género se transforman en una suerte de eh, recinto o una suerte de lugar que permite, obviamente, producir agencia, pero también ir pensando junto al tejido comunitario, ¿no? Algo que me parece importante también es como insistir en estos trabajos comunitarios, ¿no? Del feminismo, de los feminismos, por supuesto, de la comunidad LGTBIQ, eh, pero en general también creo que poder traer a colación estas ideas de los proyectos anticoloniales o una propuesta desde la decolonialidad, que creo que nos mueve hacia otro lado, ¿no? Eh, a mí siempre me ha llamado la atención cómo desde hace años el feminismo ha luchado intensamente por politizar la sexualidad, ¿no? Y en paralelo siento que eso es lo que en parte habría que hacer con estos espacios. Los significantes religiosos son una expresión que obviamente concatenan con otras cosas, pero creo que es importante volver a politizar estos espacios religiosos en primer lugar, pero que no solamente se quedan en la religión ni mucho menos, sino que se enlazan con finalmente una propuesta política conservadora que finalmente promueve injusticias y desigualdades, ¿no? Bueno, esto es, realmente me ha parecido fascinante lo que he escuchado y no sé si alguna persona quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Aquí, entonces, claro, al ver esto del miedo, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo ustedes ven justamente esta oposición? Porque además son muy variadas, ¿no? En Argentina se mueve por un lado, en Ecuador tiene otros elementos, en el Perú también, finalmente, bueno, en nuestro caso, en los últimos años, por ejemplo, como hemos pasado de un presidencialismo a un parlamentarismo forzado, finalmente tenemos otros mecanismos en donde finalmente el conservadurismo ha pasado, ¿no? Hay un desmontaje de casi todas las políticas, no todas, pero casi las políticas públicas que promovían la perspectiva de género, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo ven esta suerte de guerra? ¿Esta suerte de metáfora de la guerra les parece más adecuada, menos adecuada para pensar las oposiciones entre los movimientos y entre las personas? Lo digo porque hace muchos años una compañera afrocolombiana me decía, es que ¿por qué siempre utilizamos la metáfora de la guerra para poder pensar nuestras realidades? Y bueno, obviamente ahí se armó una polémica, pero ¿qué opinan ustedes sobre justamente esa oposición y cómo se construyen, ¿no? Como campos, al parecer, opuestos, ¿no? Profundamente identitaristas, ¿no? Yo soy el bueno, tú eres el malo, la mala, etcétera, etcétera. Puedo largar con algunas cuestiones generales, por Adelante. ahí de reacción a lo que presentaste, Martín, y después tu pregunta y la exposición de Cristina, que me encantó, porque me parece que sentí sin haberlo pensado que en ambas presentaciones estamos tratando de entender
eso que vos, Cristina, llamás como continuidades y discontinuidades en la lucha contra la ideología de género a algo más. Y eso a mí me pareció que es un desafío analítico y normativo crucial. Digo, Cristina lo agarró, lo ató muy bien a la situación de Ecuador, al narcotráfico, a la guerra, y yo intentaba mostrarlo a este sujeto económico neoliberal, como ese algo más, ese sujeto moral neoliberal que va socavando la democracia a favor de un tipo de modelo de desigualdad económica. Entonces, perdón que vuelvo a esto, Martín, que vos marcaste, y que me parece que si bien hacia lugares distintos y con realidades diferentes como Ecuador y como Argentina, me gustó ese intento más explícito en la presentación de Cristina de ver cómo esto que lleva décadas la lucha contra la ideología de género retoma, se encarna, potencia otras narrativas de guerra o bélicas, y eso lo quiero destacar porque me pareció que son esfuerzos muy válidos para que no quede en una investigación de lo que pasó o de ciertos grupos nada más, sino entender cómo la ideología la lucha contra la ideología de género es un clivaje mucho más fuerte. Dicho eso, digo dos comentarios más, perdón, porque ahí voy a tu pregunta mejor, Martín, a ver si lo entendí, porque a mí hay algo que me está dando vueltas desde hace mucho con el uso de la guerra o la batalla cultural o la guerra y esas metáforas como vos preguntaste. Y a mí me pasa que yo ahí digo, bueno, ¿qué modelo normativo de democracia seguimos pensando? Y cuando me quiero alejar de la Chloe Moffett, vuelvo a caer en la idea de que tal vez hoy más que nunca la idea de la política como antagonismo o agonismo tiene una nueva capacidad de reformulación, o sea, porque la sensación de que ese conflicto se puede borrar en modelos normativos mucho más ingenuos, me parece que lo único que hace es no poder entender la profundidad del conflicto constitutivo, sea narcotráfico, sea el neoliberal, el libertarianismo destructor del Estado que tenemos en Argentina, y que me parece que hay que volver a esos lugares donde aunque sea anticuado en algún sentido, donde las definiciones de democracia permitían montar el conflicto como el eje central, sobre todo cuando la derecha está montando el conflicto como eje central. No hay eufemismos, o sea, en el caso de Argentina, los ideólogos de esta ultraderecha lo que están diciendo es una guerra y son enemigos, o sea, no hay eufemismo en la construcción del vocabulario, o sea, entonces hay algo ahí de esa virulencia que no significa acompañarla con la misma virulencia, pero entenderla en la capacidad antagónica que está poniendo en juego, digamos. Y tenía dos comentarios, perdón, muy rápidos en relación también a algo que decía. A mí me parece que esa dupla miedo y racionalidad que la ultraderecha maneja tan bien y que a nosotros a veces nos costó tanto, está ahí. Porque sin duda que se construyen miedos para proponer racionalidades. O sea, no es que se movilice el miedo solo por el miedo, sino que el miedo va acompañado inmediatamente de una propuesta de racionalidad, sea el miedo a la libertad excesiva con un recorte de derechos para desmontarla, sea las juridificaciones que se producen a través del infralegalismo autocrático, o sea, si bien se moviliza el miedo, ese miedo va acompañado profundamente a través de sedimentos de sentidos jurídicos incluso. Y en ese sentido, por mi paso por la Facultad de Derecho, por llamarla de alguna manera, eso a mí me preocupa puntualmente, porque los gobiernos pueden tener éxito, pueden fracasar, Milei puede terminar y resultar todo en una especie de experimento fallido, ojalá así sea, pero los sentidos jurídicos que se van construyendo y que van permeando de formas con esta pretensión del derecho de tener esa capacidad objetiva, neutral y tan performática que tiene, esa es una dimensión que a veces en la efervescencia de la política más grande van pasando estos mecanismos legales, esta manera infralegal de ir construyendo otro Estado y otra gobernanza, que me parece hay que prestarle mucha atención, porque desarmarlas después, ni como racionalidades políticas y legales, ni como instrumentos que se vuelven políticas públicas, es tan sencillo como parece. Bueno, y dejo ahí. Perdón que fui para otro lado también, Martín, pero tu comentario me provocó, digamos.
Adelante. Con respecto al tema de la guerra, ¿no? O sea, en Ecuador no es ninguna metáfora. Y yo creo que justamente la gente está saliendo del marco de guerra. O sea, para mí esta consulta ha salido del marco de guerra. Por eso estamos tan... Por eso yo no quería contar nada de mi libro y quería un poco intentar pensar este problema de la guerra y de estas continuidades que han posicionado a la derecha y ahora están reconfigurando la relación, lo que ha quedado de la ofensiva antigénero con lo que están construyendo como marco de guerra. Y yo creo que, y cuando digo marco de guerra real. O sea, quiero decir que, o sea, tenemos como 800 personas muertas desde 2021 en masacres carcelarias con ajusticiamientos. O sea, tenemos los niños asesinados en Guayaquil por el ejército y tenemos miles de muertos. Bueno, y en Perú saben de esto mucho, ¿no? O sea, que no tengo que contar mucho de esto porque yo sé que saben de lo que estamos hablando, pero quiero decir que este marco de guerra uniformado y no uniformado, como una polaridad que se intenta construir, ¿no? El narcoterrorismo y la gente de bien. O sea, a mí me interesa qué ha quedado de esa ofensiva para construir un marco de guerra y cómo esta consulta y las ambivalencias, lo que tú has dicho, esas ambivalencias, no sé si desmonta, bueno, la consulta claramente desmonta, ¿no? Pero también hay muchas ambivalencias que debilitan y son las grietas por donde se rompe el marco de guerra, ¿no? Entonces yo creo que la consulta y lo que yo he intentado explicar que se produce, por ejemplo, con respecto al aborto y que dicen las encuestas o lo que bueno, no solo las encuestas, sino los propios fieles a los que yo he podido acercarme, ¿no? Los pastores, o sea, una sociedad que además viene de una cultura política muy específica, diferente a la de Perú, diferente a la de Argentina, ¿no? Pero que mira con mucha suspicacia el autoritarismo, ¿no? Pero al mismo tiempo que está como atravesada por múltiples problemas sociales catalizados por lo antigénero y por la seguridad. Entonces, yo creo que ese es el terreno donde yo creo que las investigaciones y pueden entrar justamente para ver esas continuidades, pero ver las fragilidades de esos marcos de guerra que se tratan de instalar, ¿no? Con esto no quiero... O sea, entonces, para mí no son polaridades. Justamente lo que hace la investigación es romper las polaridades e intentar meterse por las grietas de lo que sí, pero no así, o sí, pero no. Yo creo que, por ejemplo, la represión que hemos vivido ha sido brutal en el paro de este mes pasado, ha sido brutal. Y yo creo que eso ha minado lo que la gente ha visto, ¿no? Ha minado un poco el sí de la consulta popular, ¿no? La gente ha dicho no, así no. O sea, y no quiere decir que toda la gente que ha dicho no lo diga por los mismos términos o no sea conservadora o no esté a favor de las Fuerzas Armadas. No, pero ese es el espacio liminal donde tenemos que investigar para entender qué está pasando y cómo la estrategia de guerra o la estrategia antigénero no son una fuerza total, sino que se plantea con brechas, ¿no? ¿Y cuáles son esas brechas? Entonces, a mí eso es lo que me parece interesante de pensar para justamente romper el marco de guerra. La guerra contra el género y la guerra bélica contra los cuerpos también racializados, ¿no? Y luego, claro, eso entraña muchas complejidades, porque con lo que tú decías de lo de las comunidades y lo anticolonial, yo en el libro recogía un poco, o sea, en el paro de 2019, la FEINE, los evangélicos cristianos, se movilizan en el paro y un mes antes o unos días antes, no recuerdo ahora, se movilizan contra el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pasa en las comunidades de fe? O sea, ahí hay como muchas preguntas que lanzarse. Y entonces, también ahí hay como un diálogo que yo creo que Juan Marco y otros animan mucho, ¿no? Y es como que el feminismo no está, por supuesto, en contra de ninguna religión ni nada por el estilo. De hecho, en la presentación de mi libro hace 2 semanas invité a un pastor evangélico e invité a una maestra luterana muy querida, ¿no? Y a otros actores religiosos vinieron. Entonces, yo creo que ahí se produce un debate interno en las comunidades de fe evangélicas, ¿no?
que están en contra de las medidas neoliberales, pero a favor del matrimonio, en contra del matrimonio igualitario. Entonces, ¿cómo calza todo eso? Yo creo que es un reto muy, muy interesante para la investigación, que al final tiene una vocación emancipatoria, porque entender esas grietas es entender también por dónde se abren caminos que no son bélicos y que no son, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese mi comentario sobre esas ambigüedades, y yo quería que Juan Marco pudiera ampliar esto del sujeto económico moral, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Si pudiera ampliarlo un poquito más, porque sí, yo también lo veo en Ecuador, ¿no? Que hay una conexión por ahí, ¿no? Sí, como decía, gracias Argentina, es algo que estoy tratando como de desentrañar porque es impresionante esto que va apareciendo. Yo me metí a analizar algunos discursos o argumentos tratando de identificar algo que sí surge, que es esa especie de racionalidad económica en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Pero fue impresionante buscando esa dimensión moral, o sea, esa dimensión moral de la propuesta de la Libertad Avanza, encontrar ese fuerte sesgo de una moral económica, en el sentido de, y vos algo decías en conexión con la otra temática, de argentinos de bien, argentinos trabajadores, contra la casta, contra la corrupción. Entonces, eso impregna en la opinión ciudadana de formas muy fuertes, porque no es... Si bien el sistema económico no mejora en tanto lo que la gente se supone es la economía que tiene que mejorar, sino al contrario, la idea de la construcción de esa moral que permite sentirte un argentino de bien desde el punto de vista de que estás haciendo un aguante aunque te vaya peor que hace un año o hace 2 años. Vos seguís siendo un sujeto moral de esa economía. Pareciera que el sujeto moral desplaza la necesidad económica. Digo, jugando hipotéticamente, ¿no? O sea, pareciera que la construcción de un sujeto moral económico es más fuerte que las necesidades económicas mismas. Y el punto para mí más fuerte fue cuando, por supuesto, adaptó el discurso a la audiencia. Milei fue a hablar a la inauguración de una iglesia evangélica en el Chaco, una provincia del norte del país. Él había hecho pocos viajes para hablar y este fue uno de los viajes que hizo. Impresionante cómo armó todo su discurso, armó toda la presentación, todo su discurso en relación a esta necesidad, y citando autores y citando hasta Weber, la necesidad de poner en discusión de que el capitalismo versus el comunismo y la izquierda era la única forma moral de sistema económico. Y en esa construcción moral entró Weber y su mal usada explicación por parte de este discurso de lo que él implicaba en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entró un economista español que cita, Milei vuelve a citar lo que cita este economista, que son versículos de la Biblia para mostrar los lugares donde la palabra sagrada habla en contra del Estado. El Estado como el mal en la tierra. Entonces, la construcción, la destrucción del Estado ya no es solo una misión económica de eficacia y de efectividad, no es solo eso, sino incluso es una forma de combate hasta de lo sacro, de lo teológico. Entonces, esa dimensión que al menos no estaba en el Milei del primer momento, porque no era realmente liberal, libertario en el sentido más clásico del término, empezó a tener esas resonancias de construcciones de una moralidad que empezó a pregnar, tal vez ante una economía que no se reactiva, como una dimensión de oferta, como un mesías neoliberal, un mesías libertario que ofrecía en esas fuerzas del cielo, una expresión que él usa constantemente, la posibilidad de la construcción de un sujeto económico, digamos. Ahí, mire, Cristina, yo lo vinculo con lo que tú habías identificado sobre esta suerte de unión entre la gente de bien y la gente que hace las cosas bien. Creo que ahí está una subjetividad económica moral, ¿no? Claro, y a mí me interesa mucho ese sujeto económico moral, que además simultáneamente es moral económicamente porque es padre, protector de su familia, porque ordena las relaciones en la familia, porque
porque es padre de sus hijos en el sentido patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay la moral o sea, una moral económica que es una moral simultáneamente sexual y de género, ¿no? Entonces eso Total. me parece como que nos permite hacer un análisis como más ambicioso, no guetizante, ¿no? Y que nos permite ponernos en diálogo con sujetos, porque al final muchas veces esta cuestión de género, y eso ha pasado en los estudios de las derechas contemporáneas, ¿no? Como que queda como un tema casi de casuística, como que no es una cuestión nuclear la relación entre, por ejemplo, este sujeto moral económico y un sujeto sexuado como padre, como patriarca, como emprendedor exitoso, ¿no? Bueno, como todas estas figuras, ¿no? Que están permeando constantemente las campañas antigénero, que no es que sean otra cosa, ¿no? Exacto, tal cual. Está todo entramado. A ver, les leo una pregunta que está ahí en el chat. Bueno, dice, buenas noches. Muy interesante las exposiciones. Tengo un par de consultas. ¿Qué estrategias han sido más eficaces para que los grupos conservadores bloqueen políticas públicas basadas en el enfoque de género? Y frente a ello, ¿qué es necesario trabajar o potenciar desde las academias y activismos? Tremendas preguntas. A ver, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Beth, por la pregunta. Tomando el caso argentino, vuelvo a algo que referí un par de veces porque uno vuelve a sus obsesiones, ¿qué le va a hacer? Pero en las estrategias que han sido eficaces, sin dudas en el caso argentino, es esto a lo que referí como infralegalismo, o sea, es esta capacidad de gobernanza por decretos y resoluciones. A ver, que siempre la supimos, nuestros sistemas son hiperpresidencialistas. En Argentina, desde 1994, en la Constitución, incorpora lo que llaman decretos de necesidad y urgencia, o sea, los regímenes tienen este espacio para un poder que ha sido criticado. Hay debates de todos lados sobre el excesivo o no poder del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Argentina, se llega al poder del Poder Ejecutivo con muy poco representantes en el Parlamento, o sea, un gobierno que podría haber sido muy debilitado, e inmediatamente el Parlamento le aprueba una ley para dictar una serie innumerable de decretos. Entonces, se produce una forma de legalismo autocrático, o sea, una forma de gobierno con rasgos autoritarios que está basada en la propia legalidad conferida por el Parlamento. Entonces, es como un juego ambiguo. Entonces, hay ahí, por eso el concepto de desdemocratización se utiliza tanto para definir esta parte de cuestiones. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasa en Argentina y hasta donde sé de Brasil es, en Brasil digo porque en Argentina la Corte Suprema no ha tenido un papel activo para poner ciertos límites formales, en Brasil con Bolsonaro sí, pero la otra estrategia es el de financiamiento, digo, la capacidad de financiar o no financiar políticas públicas genera en ese lugar también la capacidad de desmontar el género y la sexualidad como forma de gobierno. Entonces, a veces se cierran programas por lo que los decretos permiten, a veces ni siquiera es necesario cerrar, se desfinancian programas. Entonces, esa combinación de articulación de un infralegalismo con un sistema económico que solo busca el equilibrio fiscal como obsesión, y el género y la sexualidad se convierten en los grandes gastos cuando realmente son ínfimos e inexistentes. La seguridad siempre seguirán siendo los gastos desproporcionados, de todas maneras justifica. ¿Qué es necesario hacer? Y ahí creo que, bueno, algunas cosas fuimos diciendo, ¿no? O sea, cómo potenciar las academias y los activismos. Yo creo que, bueno, Cristina refirió muchas cuestiones en ese sentido, pero yo, por lo menos en el caso argentino, yo hay algo ahí que veo de una especie de distancia muy fuerte entre lo que las encuestas muestran es la población ciudadana y las formas en que las ultraderechas representan esa población. Sin duda pasa lo que Martín decía, el miedo, o también pasa la cuestión económica como una dimensión crucial que parece permitir
que amplios sectores de la población posterguen la reacción que genera una agenda tan antigénero en manos de una presidencia. Entonces, me parece que ahí es necesario seguir pensando. Primero, hay que aprender a pensar en términos de racionalidad económica, y a mí esto me cuesta decirlo porque no me gusta hacerlo, pero hay una dimensión de la racionalidad económica que se volvió sentido común. Hay que saber pensar que estas políticas no son las políticas caras, y hay que saber pensar que hay políticas que generan violencias y autoritarismos que se vinculan a comprar maquinaria de guerra, que esas son, en todo caso, las costosas. O sea, por un lado, es un desplazamiento que yo no sé si a mí me gusta como desplazamiento, pero es estratégico. O sea, es también entender que hay que romper con esas racionalidades económicas que parecen neutras, que parecen no ideológicas, porque la ideología de género está del otro lado. Y segundo lugar, politizar, como decían recién La y el compañero, estos otros espacios de resistencia comunitaria, o sea, frente a regímenes como el argentino, que hace una especie de endiosamiento del individualismo a nivel del esfuerzo, como el éxito. Hay que saber rescatar esas otras herencias, digamos, de lo común, que vienen muchas de ellas del campo de lo religioso. O sea, en el catolicismo mismo hay unas tensiones terribles en relación a lo que significa la lucha contra la ideología de género. Si bien alguien como la Iglesia Católica, hasta la muerte de Bergoglio, pero incluso ahora, siguió utilizando la lucha contra la ideología de género. O sea, no es que se volvió progresista en términos de género y sexualidad, desenfatizó la centralidad de la lucha contra la ideología de género para enfatizar la importancia de miradas postcoloniales, de la crisis económica, incluso del neoliberalismo. O sea, paradójicamente, en la Iglesia tuvo mucho más desarrollo, la Iglesia Vaticana en ciertos años tuvo más desarrollo una lucha contra la ideología de género, que era una lucha contra el neoliberalismo a la vez, y no la forma que la ultraderecha la instrumentalizó, que es una lucha contra la ideología de género como lucha contra el marxismo. Entonces, hay ahí genealogías que hay que rescatar. O sea, la gran parte de la Iglesia Católica considera que es el individualismo el causante de la ideología de género y no el marxismo. Entonces, esas otras matrices de sentidos que no son las propias, no es que yo la voy a ir a rescatar, pero que son formas en que muestran algo que Cristina decía, pensar desde las endijas, pensar desde eso. Si bien sigo creyendo que hay que pensar antagónicamente, porque es la manera en que nuestras sociedades están articuladas, eso no significa pensar desde un lugar, pensar agónicamente, lo que no significa pensar antagónicamente. Me gustó esta metáfora que propuso Cristina, que pensar desde esas endijas que a la vez permiten sacar el conflicto principal del lugar donde es puesto por las ultraderechas. En todo caso, el conflicto principal será adentro del catolicismo, entre sectores que defienden la pobreza, la exclusión y que atacan al neoliberalismo, y los sectores mucho más conservadores, para decir ejemplos, del Opus Dei, cuya familiaridad con proyectos económicos neoliberales o libertarios es mucho más cercana. Entonces, es saber entender que hay otros conflictos ahí que articulan de forma diferente la heterogeneidad. Y de alguna manera, y con esto cierro, me da la sensación, desde hace mucho me da, pero ahora me da cada vez más, otra obsesión, que la laicidad no es un marco de sentido que nos ayude a resistir, a potenciar ya. Yo creo que nunca lo fue, pero hagamos de cuenta que sí lo fue. No es la laicidad, porque la diferenciación más fuerte no es entre discursos o actores religiosos y laicos o no religiosos. Es otro. Son otros los clivajes que marcan el antagonismo más fuerte. Es entre posturas solidarias a favor de la igualdad, desnaturalizar las desigualdades, como decía Cristina, y otro tipo de postura. Entonces, retomando un autor de hace muchos años como William Connolly, es la idea de volver a pensar incluso el pluralismo, pero entendido como un pluralismo profundo, no como un pluralismo liberal. Y ese pluralismo profundo no está cruzado por religión versus no religión. Y la laicidad nos llevó mucho ahí. Nos llevó mucho a pensar, no porque no lo haya sido ni lo pueda seguir siendo, pero nos llevó mucho a pensar que el punto de conflicto central
era ese entre la religión y la no religión, entre la iglesia y el Estado. Y hoy más que nunca me parece que las religiones son un reducto en sociedades fuertemente desiguales, en sociedades atravesadas por la guerra y no en metáfora, como decía Cristina. Entonces, me parece que ahí revisar críticamente nuestros propios andamiajes para darle sentido al conflicto es una urgencia para nuestras academias y desde la perspectiva de quienes nos interesa el género y la sexualidad, incluso más que nunca. Sí, yo no sé qué añadir, está muy, ya todo lo que ha dicho Juan Marco me parece crucial. Quizá, o sea, una estrategia para responder a la pregunta así muy brevemente, ¿no? Una estrategia que ha conectado el tema del belicismo y el tema del antigénero y sus intersecciones ha sido el ataque a la Corte Constitucional. O sea, eso ha sido una estrategia que ha ido minando y que por eso ahora se ha puesto un pare a eso, ¿no? Porque la Corte Constitucional ha sido el único cortafuegos al presidencialismo y a toda esta estrategia de confusión que ha implicado decreto tras decreto y además en el caso de Ecuador todos los últimos decretos y las últimas leyes que han salido eran totalmente incoherentes porque mezclaban todo tipo de cosas en una única propuesta. Entonces, era como mucha, y entonces la Corte tenía que decir, esta no, esta sí, o sea, era como un laberinto, o sea, la estrategia de crear confusión yo creo que ha sido lo más eficaz, ¿no? Y el ataque a la Corte ha sido uno de los epicentros. Tanto es así que Noboa encabezó una marcha aquí en Quito antes del paro, antes de la consulta, en la que se puso un cartel enorme con los rostros de todos los jueces de la Corte Constitucional diciendo, estos son los que impiden la seguridad y la paz en el país. O sea, un nivel de ataque muy, muy virulento, ¿no? Entonces, crear confusiones y el ataque a los elementos de cortafuego, que lamentablemente no ha sido el legislativo ni la asamblea, sino que son las cortes constitucionales, que eso también hay que pensar sobre las formas políticas, ¿no? de las democracias en la región, ha sido muy, muy eficaz, ¿no? Y como digo, conectan ambas cosas, han conectado, no operado, ¿no? O sea, practicar una insubordinación contra la Corte Constitucional y contra la propia Constitución en Ecuador ha tenido muchísimo peso, muchísimo. Y también por eso ahora la consulta es tan importante, porque uno de los núcleos es la reforma, bueno, bajarse la Constitución de 2008 y crear un nuevo proceso constituyente totalmente trucho, ¿no? Y con lo de qué es necesario hacer, bueno, yo creo que Juan Marco ha dicho muchas cosas muy importantes. Quizá una de las cosas que hay que hacer es trabajar en este antiintelectualismo que traen las derechas. Y a eso nos toca a nosotras. Y eso nos toca a nosotras y muchas veces porque el antiintelectualismo que han traído estas derechas con la ofensiva antigénero, que si género es un término que nadie entiende y entonces que es de las élites o que es del norte y que en el sur no tenemos eso, cosas así. Ese antiintelectualismo también ha permeado al movimiento feminista y esa muchas veces ha sido uno de los problemas que hemos enfrentado, ¿no? O sea, como que la academia feminista está bajo ataque, pero al mismo tiempo el movimiento feminista ve a la academia como un ente extraño. Entonces yo creo que eso es uno de los retos que nos toca a nosotros también, ¿no? Como académicos y como profesores y docentes y maestras, con nuestros estudiantes, el poder quebrar esa matriz común que penetra también en los feminismos, ¿no? Y yo creo que, y para eso también hay que hacer otro tipo de academia, o sea, no se trata de decir, bueno, la academia es que es súper chévere, sino que también hay que hacer otro tipo de academia, ¿no? Entonces, eso también nos convoca, entonces, bueno, esos apuntes ahí. Sin duda es necesario desarrollar una academia más crítica y no sé si más conectada, pero en todo caso con una relación más profunda con la comunidad, con la sociedad y con todo esto.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Juan Marco. Ha sido realmente un verdadero placer compartir ¿no? con ustedes este espacio de reflexión y también, por supuesto, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en esta jornada. Finalmente, yo quisiera agradecer a la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en especial a la decana, la doctora Carlota Casalino, y a la directora de la unidad de posgrado, Luisa Díaz, quienes han apoyado la iniciativa de este seminario internacional y el segundo coloquio de estudiantes. Y en ese sentido, solo me queda recordarles que el día de mañana continuaremos con las actividades. Iniciaremos el segundo coloquio de estudiantes propiamente dicho, que va desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde y vamos a contar con 2 mesas paralelas. La primera, referida al trabajo y la economía de los cuidados, y la segunda, titulada Masculinidades y otras subjetividades. Desde las 6 de la tarde vamos a tener una segunda mesa magistral dedicada a analizar el desarrollo de las visualidades críticas en relación con los movimientos LGTB y los feminismos en América Latina. Bueno, muchísimas gracias por todo, por su participación y por este enriquecedor debate. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Juan Marco. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, Chao. buenas Chao, noches. chao. Chao, un gusto. Chao, chao. Igual, besos.